Justicia Militar, y quien era el secretario de la Defensa Nacional era Enrique Cervantes Aguirre. Y Enrique Cervantes Aguirre es un personaje importante, ¿no? Porque me parece curioso que ahora que salen tantos personajes de izquierda que se suman a esta guerra sucia en mi contra, y que además parece que traen un guión también de aquellos medios corporativos que en su momento atacaron a mi familia y que hoy quieren replicarlo, y que ya se ha quedado corroborado, ¿no? Que varios de estos medios utilizan a personas afuera de por mencionar un nombre, Televisa, ¿no? Ahorita acabamos de escuchar lo que publicó Carmen Aristegui, en donde utilizan a personajes supuestamente periodistas independientes para hacer ataques. Pues lo mismo estuvo sucediendo y sigue sucediendo en este momento. ¿Por qué? ¿Y por qué te hago el comentario? Enrique Cervantes Aguirre, de acuerdo a la Comisión de la Guerra Sucia, que hizo investigaciones de lo que sucedió en el estado de Guerrero por desaparición forzada, es el militar en vida que más acusaciones comprobadas tiene de desaparición forzada y de homicidios cometidos contra gente de la Sierra en Guerrero. Y este personaje es muy importante en esta historia. ¿Por qué? Porque no solo nadie lo ha tocado, porque tiene un manto de impunidad impresionante, porque al haber sido secretario de la Defensa Nacional, pues no lo puedes tocar, porque él sigue siendo militar en el activo, porque él sigue siendo asesor del alto mando militar. Pero además, este personaje, cuando pasan los años, pasa el sexenio de Ernesto Zedillo, ¿no? Tener la posibilidad de tener una mejor defensa para con mi señor padre, nombran de Procurador General de la República a Rafael Macedo de la Concha, que venía de ser el Procurador General de Justicia Militar y que tuvo que ver incluso con la orden de secuestro que tiene que ver con nosotros. Rafael Macedo. Rafael Macedo de la Concha, que terminó siendo Procurador General de la República. Lo recordamos mucho porque lo único a lo mejor relevante que hizo fue el creador del desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Cuando pasa y sucede este tipo de situaciones, termina ese sexenio. Posteriormente viene el sexenio de Felipe Calderón. Pues recordemos que hay un fraude, se declara una guerra contra el narcotráfico, se saca el ejército de las calles, se inicia, y ahí es donde la gente me empieza a conocer mucho más. ¿Por qué? Porque querían a un analista que conociera de temas relacionados con no solo cuestiones de tipo militar, sino con cuestiones de procesos militares. No entendían por qué muchos militares estaban siendo procesados por el Foro Militar y algunos otros estaban siendo procesados por el Foro Federal. Pero en ese sexenio, curiosamente, pues nombran a uno de los sobrinos de Enrique Cervantes Aguirre, Procurador General de Justicia del Estado de México. Y además, pues, quien llega a la Procuraduría, no puedo decir su nombre porque es candidata a ministra de la Suprema Corte y pertenece al mismo grupo de Rafael Macedo de la Concha. A ver, y dices, ¿quién montaron todo esto contra tu padre? Dices, el general junto con el expresidente. A ver, ¿de dónde empieza ahí para hablar de lo que diste a conocer de esos Mira, años? lo que yo doy a conocer es el antecedente de este pleito. Sí. Tiene que ver con una cuestión muy sencilla. Dentro del ambiente militar, así como en la política y en el mundo de los civiles, pues siempre hay personas que están punteando a la mejor para obtener un ascenso o para tener un puesto de carácter político. Y lo que hacía el PRI en antaño era que tenían ciertas reglas del ceremonial de la sucesión militar. El secretario de la Defensa Nacional que salía se reunía con el candidato del PRI cuando ya era el candidato y le decía, estas son mis 3 propuestas para mi sucesor. Y era la famosa terna, ¿no? Sí. Y el candidato escogía dentro de esa terna quien quería que formara parte de su gabinete. Y dentro de esa terna estaba el general Enrique Cervantes Aguirre, estaba el general Reta Trigos y estaba mi padre, el general Jesús Gutiérrez Rebollo. 3 generales de división, buena trayectoria. Entonces era como que lo lógico que podría suceder. Pero cuando Colosio era el candidato, de acuerdo a los mismos comentarios de mi padre y de la gente cercana a mi padre, Colosio se juntó con mi papá, platicó con él y días después le dijo, lo quiero invitar a participar para que forme parte de mi gabinete. Y mi padre le dice que sí, entendiendo que esa invitación pues, era como secretario de la Defensa Nacional. Todos sabemos qué pasó con Colosio, ¿no? Perdió la vida, fue asesinado y nuevamente pues hay un nuevo candidato que es Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo cuando llega pues obviamente cambia la situación, sigue siendo la misma terna
En esta terna incluso recordamos que había un nuevo medio de comunicación que se llama TV Azteca, que antes era Imevisión. Ahora conocemos todo el mundo a TV Azteca, pero tenía muy poco tiempo de TV Azteca realmente ser un nuevo medio. Y obviamente Televisa seguía teniendo todo el control. TV Azteca se anima a publicar, y ojalá alguien pudiera rescatar esos videos, y señala que el nombre de mi padre va a ser quien sea el próximo secretario de la Defensa Nacional. Mi papá era comandante de la Quinta Región Militar, que en esencia es una de las más importantes, o tal vez la más importante del país, porque es la que aglomera el mayor número de estados, que son cinco estados de la República, ¿no? Desde ahí inicia como que un pleito, porque tiene que recular, ¿no? TV Azteca, y al otro día se da el nombre de que el próximo secretario de la Defensa es el general Enrique Cervantes Aguirre. Desde ahí había como que cierta animadversión, porque son cuestiones de mando que tienen que ver con los militares. Mi padre sigue como comandante de zona en la Quinta Región Militar, había tomado la decisión de que ya se iba a retirar, y en ese momento le habían hecho algunos ofrecimientos, ¿no? Que si quería ser candidato a la gobernatura del estado de Morelos, él dijo que no, entonces hubo otro general retirado que fue candidato y termina siendo gobernador. Y le ofrecen después ser director de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, no acepta y nombran a otro general que termina siendo director. Después le ofrecen una nueva agencia que se va a llamar Agencia Federal de Investigaciones, el AFI, y tampoco lo acepta y toma la decisión de que ya se quiere retirar, y es cuando viene el ofrecimiento de ser el comisionado nacional del Instituto del Combate a las Drogas, lo que era el SAR Antidrogas en México. Me acuerdo que estábamos en Guadalajara, todos estábamos desayunando y de repente le hablan por la red, que así es como se le conocía las llamadas de la Secretaría de Defensa Nacional, se va para México y nos enteramos incluso por las noticias que lo nombra SAR Antidrogas de México. Estoy hablando finales de noviembre, principios de diciembre de 1996. Mi madre nos siente muy cómoda, como familia ya nos habíamos hecho la idea de que él se iba a retirar, y es cuando él llega a México. Llegamos a México y obviamente pues él empieza ya con información que traía de trabajos de inteligencia. Y dentro de esos trabajos de inteligencia se le habla de 3 operativos que lo hizo confrontarse con el secretario de la Defensa Nacional, pero le dio seguimiento a la investigación. ¿Con Enrique Cervantes? Sí, con Enrique Cervantes, y estos 3 operativos tienen que ver con Amado Carrillo, pero no quiero mezclar el tema, porque mi papá ya tenía la investigación que estaba haciendo en Colima en contra de estos narcotraficantes, ¿no? Del cártel de Colima, que eran los Amezcua Contreras, porque a él lo invitan a una boda, él no va, pero manda gente a investigar allá en Colima y se da cuenta que hay elementos del Estado Mayor Presidencial protegiendo a estos delincuentes. Entonces empiezan a buscar el hilo, le mandan la información al secretario de la Defensa, y el secretario de la Defensa en ese momento le ordena, sigue investigando. Mi padre sigue investigando. ¿Como SAR Antidrogas? No, todavía como comandante de la Quinta Región Militar. Cuando ya llega al INSD, pues ya él pues hace todos los mecanismos legales para las escuchas telefónicas, y entonces empiezan con escuchas telefónicas a este grupo criminal. El problema fue que nunca se imaginaron que este grupo criminal tenía una relación ligada y de negocios con los narcotraficantes Amezcua Contreras. Y dentro de estos audios, pues obviamente con esta investigación que se está realizando, pues salen familiares del expresidente como su suegro y sus cuñados, pero además sale la esposa del presidente, Nilda Patricia. Cuando mi padre hace del conocimiento al secretario de la Defensa Nacional y se entera el presidente de la República, él ordena que le rompa la madre a mi papá. Y ahí es donde utilizan el que supuestamente mi padre defendía a Amado Carrillo Fuentes, y que supuestamente mi padre, Amado Carrillo Fuentes, que supuestamente era, en aquel entonces era el máximo narcotraficante que había, tal vez no solo en México, tal vez a nivel mundial, porque había caído, pues obviamente Pablo Escobar, alguien había retomado. Aquí en Hermosillo hizo una mansión. Es correcto. Y obviamente, pues llamó la atención poderosamente el que de repente dijeran, wow, vivía en un departamento que no podía pagar la renta. Imagínate, mi padre general de división, diplomado de Estado Mayor, la gente que sabe más o menos cuánto gana un comandante de región, diplomado de Estado Mayor, con todas las antigüedades, más de 40 años de antigüedad, etcétera, con ese sueldo al 100%, y además como SAR Antidrogas de México,
pues las cantidades que recibía nada más de sueldo mi papá pues eran superiores a los 600,000 pesos. Que digan que no podía pagar un departamento supuestamente de $2,500 de renta mensual, que además quien lo firma es el chofer, quien además a quien le ordenan que tiene que firmar el contrato es la misma Secretaría de la Defensa Nacional, pues te das cuenta que hubo como que cierta conspiración. Pero yo, como le he dicho a la gente, si no me quieren creer, no me crean. Vean los datos, vean las pruebas. Estos audios que yo doy a conocer. Sí, que es ¿no? uno de 11, dijiste. Es uno de 11. Sí, sí, es uno de 11 audiocassettes. O sea, este es un audiocassette. Son cassettes normales, como los que tú y yo utilizamos cuando estábamos en la secundaria, ¿no? O en la primaria. Esos cassettes ya habían presentado un grupo de cassettes, ¿no? En algún momento existieron 4 copias, es lo que yo tengo entendido y es lo que existe en el expediente de la causa penal de mi señor padre. Esas 4 copias que existían, una la tenía la Secretaría de la Defensa Nacional, una la tenía la Presidencia de la República, otra la tenían la PGR y otra la tenía la defensa de mi padre, que la ofrece en un juzgado del Foro Federal y el juzgado la recibe. Pero resulta que el juzgado posteriormente, cuando se dicen, oye, bueno, pues necesitamos que se hagan las transcripciones, que se resguarden los audios, todo como tiene que ser un dictamen pericial, dicen, chin, se nos perdieron del seguro del juzgado estas grabaciones. Y nadie vuelve a saber de ellas. Yo continúo con la defensa de mi señor padre, ¿no? Mucha gente lo sabe, pues han salido series, han salido películas, y siempre fue muy complicado para mí, ¿no? Fui ganando poco a poco algunos asuntos, tuve la posibilidad, por medio de amparo, que le regresan su grado de general de división a mi señor padre, luego te lo mando para publicarlo, ¿no? Empieza a pagar nuevamente la Secretaría de la Defensa Nacional la pensión de mi papá. Entonces, cuando empieza a suceder todo este tipo de situaciones, pues para nosotros nos llama poderosamente la atención cómo se empiezan a comportar alrededor, ¿no? Ciertas cosas que sientes que causan molestia. Mi padre continúa, nos queda pendiente todavía una causa penal porque yo lo tenía en el hospital por medio de un incidente que promoví de la conmutar prisión por prisión hospitalaria, ¿no? Que fue tal vez de los primeros asuntos de alto impacto en donde se consiguió algo de ese estilo. Entonces nos fuimos al Hospital Central Militar, estaba en la sala de generales del Hospital Central Militar, ya por el estado de salud grave de mi padre fallece el 19 de diciembre del 2013, cuando ese mismo día nos había notificado que él ya podía irse a la casa, no cambiando el hospital con las medidas de salud necesarias para irnos ya a la casa. Fallece ese día, le da un infarto cerebral y pues parecería que hasta ahí llega todo lo que tenía que ver con este asunto. Finales de febrero, principios de marzo del 2014, porque mi papá fallece en diciembre del 2013, me busca el hermano de mi papá y me dice, oye, tu padre me dijo que si algo le llegaba a pasar, te hiciera entrega de esto. Y me hace entrega de 11 audiocassettes y de algunas otras cosas que no lo voy a comentar, ¿no? Y yo con esos audiocassettes, la verdad es que al principio me costó cassettes. Sé que había más audiocassettes que fueron los que se entregan completos, ¿no? a los juzgados porque él mismo lo declara. ¿Y qué vienen en estos audiocassettes? Porque el que se presentaste, ¿qué escuchamos en él? Dices que es la esposa del presidente ese día, del expresidente. Es correcto. Sí. Sí. La voz de ella es la de la esposa, dices. ¿Ella es la que está hablando en todo el audio? Si tú tienes la oportunidad de escucharlo que nosotros subimos, nosotros presentamos primero de los pocos audios que existen de la señora video con audio hablando. Y están los audios de ella. Por supuesto, hay muchas personas que dicen, ¿y cómo podemos saber si son o no? Y mucha gente lo ha cuestionado. Yo soy abogado, ¿no? También yo he pensado en eso y espero que a alguien se le ocurra decir que no son, porque pues, es muy fácil por medio de un dictamen pericial demostrar que sí lo son. Mucha gente nos ha preguntado, ¿y cómo sabemos que esos audios son de aquel entonces? ¿Cómo sabemos, no? ¿Cómo sabemos muchas cosas? Hay una cuestión muy fácil, Luis.
Y quiero ser muy claro, Sí, mucha porque sí gente... te fijaste que en las redes cuestionaron mucho de que esa no es la voz, a ver, no es cierto, es un montaje, no sé, parece. ¿Qué cuentas? Sí, también hubo muchísima gente que dijo, sí es, me queda claro, yo la conocí, yo sí escuché el tipo de voz que ella tenía, mucha gente de Colima que dijo, yo sí traté con ella y yo sí sé que era la voz de la persona que está hablando, incluso hablan de otro narcotraficante que mucha gente ubica también, que me parece que es Adana Mezcua, y donde dicen, pues claro, es la voz de él, las llamadas que se hacen desde el extranjero hacia el país y que obviamente hablan en clave. Yo no sé qué quería la gente, estamos hablando de 1996 y de intercepción de llamadas. O sea, querían que hubiera una llamada en donde dijeran muy buenas tardes, soy Nilda Patricia Velasco de Cedillo, primera dama de México. Me podría comunicar con Adana Mezcua, narcotraficante que produce efedrina, que es una metanfetamina y que está inundando hacia los Estados Unidos. Sí, muy buenas tardes, doña. Obviamente eso no pasa porque estamos hablando de ciertos grupos criminales. Y alguna gente dice, bueno, pues es que realmente están hablando de un restaurante y están haciendo mole. Sí. Y todo parecería normal hasta que de repente en el mole piden toneladas de mole. Entonces a lo mejor grabamos a la competencia de mole Doña María y nosotros pues nos damos cuenta que el mole pues también se cobran en dólares la producción de ese mole. Entonces me parece que pues sí tiene nada más cierta lógica el que la gente pueda entender que yo, en primer lugar, Luis Alberto, me estoy jugando la vida. ¿Por qué? Porque sí tengo amenazas de muerte. Eso es más que claro. ¿De parte de quién? Dos, de ciertos personajes, incluso algunos anónimos y otros públicos, y que mi obligación es proteger a mis hijos, y que no me van a doblar, y que ya llegamos a un momento de locura en que han intentado por todos los medios tratar de bajarme, y que han mezclado el hecho de mi vida personal, mi lucha que yo he tenido toda la vida por el asunto de mi señor padre, por demostrar su inocencia, con lo que es una candidatura para ministro. Pero es tanto lo que les molesta que yo pueda ser ministro, porque al día de hoy es una realidad, no lo digo yo, todas las encuestas nos ponen en primer lugar. Entonces, como ya les rompimos a lo mejor lo que ellos estaban buscando, pues es sal y atácalo. Y parecería que están llevando el manual de la ultraderecha. Guerra sucia, pero sucia en serio. La verdad es irrelevante. Tú difama, tú ataca. Y entonces cuando yo de forma abierta encuentro la coyuntura, y para mí fue muy importante. Fíjate, porque sale ese día y sales a conocer los audios. Pues no solo eso. A ver, yo durante mucho tiempo busqué confrontar a Cedillo. Yo fui a la Universidad de Yale. Debe de haber algún antecedente forzosamente de que un mexicano va a increpar a Ernesto Cedillo cuando él está dando una clase en Yale y que es sacado. Debe de haber antecedentes, forzosamente alguien lo puede encontrar, ¿sí me explico? Y cuando él viene a México, incluso hace poco más de un año, yo voy a tratar de increparlo a un restaurante que hay en la Ciudad de México, que creo que es Hacienda de los Morales, no me acuerdo muy bien el nombre, no quiero mentir, porque también eso dicen, ya ven cómo es mentiroso, dijo que en la Hacienda de los Morales y resulta que era Hacienda de los Morales, ¿no? A ese grado de locura han estado llegando y no tuve la oportunidad. De repente reaparece Ernesto Cedillo y no es casualidad porque la gente dice, él está utilizando esto hecho, no. ¿No está de casualidad a ti que yo vaya en primer lugar de todas las encuestas y que traigan a Ernesto Cedillo, que fue quien encarceló a mi padre, y toda la maquinaria que hay alrededor de medios de comunicación? Porque Ernesto Cedillo no necesita ni contestar. Tiene 500 voceros. Bueno, ya tuvimos la posibilidad de unir a la izquierda radical con la izquierda buena ondita, con la derecha radical y los ultraderechistas para que todos salgan a defender a Ernesto Cedillo con tal de atacarme a mí y de tratar de desprestigiarlo. Un periodista serio lo primero que hace es como tú, cuestiona, pero lo da a conocer porque es una noticia relevante. La gente sacará sus propias conclusiones, tú tendrás un punto de vista, pero hasta que no tengas la certeza de que es A o es B, sí, o escuchas, tú no puedes decir nada. Sí, pero entonces, a ver, en los audios dices, tú sostienes que esos audios es la esposa de Ernesto Cedillo, ¿y qué más vienen entonces? ¿Qué vamos a ver en esos audios? ¿Los vas a hacer públicos todos? Sí, por supuesto. ¿Qué vamos a ver en los audios? ¿Qué entramado de familiares? No te desesperes, tú te vas a dar cuenta que existe un grupo criminal, que se crea un grupo criminal, que tiene apoyo ese grupo criminal, que no solo es Nilda Patricia, sino que también hay otros miembros de su familia recibiendo apoyo y llamadas. Hablan de propiedades, hablan de dinero, hablan de apoyo, se señala el apoyo directamente a la presidencia de la República. Hay muchas cosas todavía, ¿no? Entonces,
yo también tengo que saber cómo administrar esto. Claro. Y yo sé que mucha gente dirá, porque han llegado al grado de la locura de decir que yo estoy cometiendo un delito por haber tenido esos audios. Pues si ellos dicen cometí un delito, que me denuncien. Pues estás contando aquí la historia de cómo fue, ¿no? Más bien, ¿no? De Exactamente. cómo fueron ocultos, cómo se te entregan en el 2014. Es decir, aquí estás rompiendo silencio. Es muy importante tu testimonio, tu versión, porque estás diciendo cómo fueron, cómo llegan. ¿Y por qué te platiqué el antecedente de Enrique Cervantes Aguirre? Porque Sí. en el 2014 que yo recibo esos audios, ¿recuerdas quién llega a la presidencia de la República? ¿En 2000 qué? 2014, ¿quién estaba en la presidencia de la República? Enrique Peña Nieto. Claro. ¿Y sí sabes quién fue procurador general de la República con Enrique Peña Nieto? Raúl Cervantes, sobrino de Enrique Cervantes Aguirre. ¿Y te acuerdas quién era el director jurídico de presidencia? ¿Cómo se llama este puesto? Uy, director jurídico de presidencia. Hoy te decía Humberto Castillejo Cervantes. Sí. Estaba pensando en José Córdoba Montoya, es otro Humberto capítulo. Castillejo Cervantes, Sí, cierto. sobrino de Enrique Cervantes Aguirre, secretario de Defensa Nacional. ¿Cuánto poder tendrán estos personajes que siempre han estado ligados al prianismo, que el actual fiscal general de justicia del Estado de México es José Luis Cervantes, hijo de Enrique Cervantes Aguirre? El actual. Entonces, ¿de dónde en el Estado de México? En el Estado de México. Pero está con Morena ya. Sí, pero él es fiscal independiente y a él lo deja el PRI. Lo deja. No. Viene de Alfredo el Mazo. Mi duda viene aquí. ¿En qué momento querían que yo entregara los audios para acusar a las personas este es el contexto, que me atacaron? Es el contexto preciso, dices, para dar con eso todo esto. Y para que se entienda. Pero otra, muy posiblemente estos delitos, de acuerdo a las leyes penales, ya prescribieron. Pero me parece que es muy importante que se investigue. Por eso le agradezco a la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México, que dijo, a pregunta expresa que le hacen en la mañanera el periodista Manuel Pedrero, y que explique el asunto, ella señala públicamente, se va a investigar. ¿Tú vas a poner una denuncia? No necesito, fíjate, es que yo no necesito, contrario a lo que todas las demás personas con tal de atacarme señalan, yo no necesito presentar una denuncia. Con esto ya dices, es de oficio. Claro, por noticia criminal tendrían que iniciar una carpeta de investigación. Pero ojo, ya existió en su momento una averiguación previa en contra del cártel de los Ramezcua Contreras y Cedillo ordenó que se cerrara. Entonces, existen antecedentes de los audios. Ya hay medios de comunicación serios. Proceso lo publicó en algún momento cuando don Julio Scherer, el director, no lo que vemos ahora. Contralínea ya lo ha publicado abiertamente, incluso ha hecho preguntas directamente a la mañanera sobre esto, que ellos también tienen los antecedentes que existen. ¿Cómo operaba Cedillo con todos ellos? ¿Cómo era el modus operandi? No sé cómo operaba Cedillo. La familia. Entonces. Es que yo no te puedo hablar de cómo operaba Cedillo. Yo te puedo hablar de los audios que existen. De acuerdo a los audios. ¿Qué nos puedes adelantar nomás para interpretar? De lo que dice mi padre, de acuerdo en los informes militares, ¿no? ¿Cuál era la forma en que ellos trabajaban? Ellos producían un tipo de metanfetamina que era la efedrina, que era pues el abuelito de lo que es el fentanilo, y que al igual que como el fentanilo en muy pequeñas tabletas tienes grandes cantidades de drogas y que maximizas las ganancias de forma multimillonaria, lo mismo pasaba con la efedrina. Entonces tú hacías la producción de la efedrina y tú a lo mejor en una pequeña bolsa podías tener de ganancias lo que te dejaban 100 kilos de cocaína. Entonces fue una nueva forma de poder operarlo y de hacerlo. Pero aparte hay una gran ventaja. Hay muchísima gente de Colima que ubica todo esto desde hace tiempo, que fue lo que sucedió, y que sí hay medios de comunicación, incluso extranjeros, que sí tomaron nota de todo esto en su momento. En México a lo mejor tuvieron la oportunidad por medio de los medios corporativos de taparlo, pero existen los antecedentes y eso no los pueden borrar. ¿Todo esto lo conocía Ernesto Cedillo? Pues yo creo que si no lo conocía, entonces estamos como lo que sucedió con Felipe Calderón, que es secretario de seguridad y hombre fuerte en la seguridad, era narcotraficante y él nunca se enteró. Hay delitos de acción y hay delitos de omisión. Aquellos delitos de acción son los que tú participas de forma directa, pero en aquellos delitos de omisiones, pues por no haberte enterado, aún así cometes un delito. Aquí lo importante es, yo me juego la vida, pero que se investigue, no tengo ningún problema. Si quieren por todos los medios buscar bajarme y que yo no sea ministro, no importa, que se investigue. Y de todas maneras voy a seguir apoyando el que la gente salga a votar a la elección, porque es necesario un cambio y hay buenos perfiles de izquierda para ser ministras y ministros.
que creo que pueden ser grandes ministras y grandes ministros, pero se investigue. Para mí lo más importante es que se investigue. Yo siempre lo he dicho, Luis Alberto, que si yo, ser hijo de mi padre, me va a costar no ser ministro de la Corte, lo pago con mucho gusto. Oye, César, a ver, hiciste responsable de lo que te suceda a Ernesto Zedillo, incluso tu tuit también fuiste fuerte, es decir, tanto sí, a este nivel estamos. Yo, incluso estamos hasta peor. ¿Por qué? Porque sí estoy amenazado de muerte, eso es real. O sea, qué bueno que no me cuestionas como un periodista que tuvo el cinismo de decirme, ¿y me puede enseñar esas amenazas? Sí, claro, o sea, la secrecía de la investigación, de que sí hice de forma legal por los canales que se tienen que realizar. Yo voy a seguir haciendo mi vida porque ellos ya me amedrentaron, ya me secuestraron, ya me desaparecieron de forma forzada, porque el gobierno no secuestra, el gobierno realiza desapariciones forzadas, ya me torturaron, ya me destruyeron la vida una vez, sé de lo que son capaces, pero también la gente sabe de lo que son capaces y por eso a lo mejor tengo tanto apoyo popular y tanto apoyo de la gente. Qué curioso que una noticia tan importante y noticiosa parecería que en lugar de ser dada a conocer y posteriormente hacer un análisis de opinión, simple y sencillamente lo que dices es que no es cierto. Entonces, ¿dónde está el trabajo de investigación? Como me lo dicen, ¿dónde están las pruebas periciales? ¿Dónde las realizaron? ¿Cómo las realizaron? Pues si no tienen ni siquiera los cassettes, eso me parece que es importante también cuestionarlo, ¿no? ¿Qué viene? Dices, no te puedo decir, hay que esperar con los audios, pero bueno, al menos los personajes, ¿a quiénes vamos a ver? Dijiste familiares del expresidente, ¿a quiénes vamos a ver en los audios? Pues en el primer audio se menciona incluso hasta Paco Stanley. A lo mejor podrán entender por qué termina perdiendo la vida Paco Stanley más adelante, ¿no? Entonces, me parece que es importante que la gente sepa qué es lo que va a suceder. Yo por eso lo hice públicamente. Yo lo pongo muy fácil. Pues si la señora Nilda Patricia se siente ofendida, me denuncia. Y aquí no hay prescripción de nada, pues yo lo estoy haciendo en este momento. Que lo haga. Cualquier otra persona puede presentar una denuncia y no procede. Que la señora me denuncie. Si yo estoy mintiendo, que la señora me denuncie. ¿Cómo has visto la respuesta del expresidente? ¿Volvió a responder? La verdad es que no he conocido. Bueno, que más bien le respondió a la presidenta, ¿no? Que todo estaba respondiendo con calumnias, que estaba desviando el tema, vaya. Es decir, ¿cuál sería tu mensaje que dejarías al expresidente y a todo lo que puede venir? Que está desviando el tema, porque la imputación es una imputación directa y él dice que se está desviando el tema cuando el que desvía el tema es él. Me parece que si hay una imputación tan directa, pues él podría decir simple y sencillamente si eso no es, ¿no? El hecho de quererle contestar a la presidenta lo hace a él sentirse en que minimiza el hecho, porque en pocas palabras lo que está diciendo es que esto viene por parte de la presidenta de México, ¿no? Pero ahí están las pruebas. ¿No te van a detener entonces, César? Dices tú, ni en publicar ni en la campaña. Pero por supuesto que no. A ver, yo tomé la decisión y hablé con mi familia, porque yo puedo tomar decisiones por mí, pero yo tengo hijos menores de edad y ya tengo un hijo mayor de edad. Y yo tomo decisiones por mí, pero hablé con las mamás de mis hijos, hablé con mi madre, hablé con mis hermanos. Me puede costar la vida a mí y a todos ellos. Y tomamos la decisión de adelante, porque estos son los perversos y son los cobardes. Atacan, esconden la mano, ¿no? Salen a decir, yo soy apolítico. Pero, si me explico, a ver, al grado de que utilicen a un personaje que si haces un análisis rápido te das cuenta que incluso tiene problemas de carácter mental, para decir que supuestamente presenta una denuncia que por ser hijo de mi papá, yo no cumplo con uno de los requisitos que es buena reputación o buena fama pública, y que hayan hecho un escándalo cuando existen todos los antecedentes de carácter legal, existen los criterios en donde no es posible que se pueda cancelar una candidatura, ni por los tiempos, ni por el motivo, y ahora resulta que todos los medios, en lugar de hablar del tema, mienten y tergiversan diciendo que me están acusando de ser narcotraficante, porque mi papá fue narcotraficante según ellos, y dices, ok, yo no sabía que las acusaciones de un padre se pasaban con un hijo, pero a lo mejor es el nuevo método que quiere, ¿no? O algunos se cuestionan, oye, ¿por qué esto ahorita? Pero ya lo dijiste, porque era el momento, porque encontraste el momento preciso, ¿no? Exactamente, Es decir, era el momento perfecto para poder hacerlo. Hoy, o sea, claro, a ver, yo publiqué y lo puedes buscar en redes sociales. En algún momento se da una discusión con Líbano Sáenz y yo subo unos archivos, ¿no?, militares de documentos que mi papá presenta. El exsecretario particular. Claro, en donde
un militar desertor y que se había detenido y que estaba cooperando con las autoridades, señalaba a Líbano Sáenz de haber recibido dinero, vehículos y propiedades de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, para apoyar la campaña de Ernesto Zedillo Ponce León, candidato del PRI. Si tuvieran ganas realmente de investigar, Luis Alberto, pues sí hay toda una investigación gigantesca de que un hermano de Ernesto Zedillo pues fue prestanombres de Amado Carrillo y que lavaba el dinero, pero parecería que a la gente pues, no le interesa, ¿no? O quieren nada más escuchar lo que nos mandan por medio de un chat y creer lo que quieran. ¿Tú crees que yo me estaría jugando la vida si no supiera que lo que estoy publicando Claro. es real? Un hermano de Ernesto Zedillo también viene en los audios, ¿no? Por lo que veo. No lo sé, no lo sé, posiblemente sí. ¿Algunos otros personajes políticos que vayamos a ver? No lo sé. Lo que sí te puedo decir es que ¿El expresidente? mucha gente dice que yo le eché gasolina al fuego. Bueno, tengo para echarle incluso una bomba atómica al fuego, ¿no? Cada quien que haga lo que tenga que hacer, que digan lo que tengan que hacer. Pero yo, como lo dije desde el diablo, yo sí tengo forma de demostrar que el sexenio de Ernesto Zedillo fue un narco gobierno. ¿Y lo vas a demostrar? Por supuesto. Con una bomba que viene, más bomba, con esas bombas. Tengo por ahí varias bombas todavía. Pues, ¿y lo vamos a ver en el periodo de campaña o después? ¿O cada Como día? se vayan dando las cosas. Lo que sí es que todo ya está digitalizado, todo ya está guardado. ¿Por qué? Pues porque mi integridad física sí está en riesgo, porque las amenazas son reales. A ver, yo me hicieron una entrevista el otro día y me decían, oiga, ¿y qué tipo de amenazas? Pues de muerte, ¿no? O sea, no creo que me digan te vamos a dejar sin desayunar fuera una amenaza fuerte para mí. ¿Se puede decir quién? Pues ya dijiste ahorita, ¿no? No, o sea, hay desde personajes ubicados hasta personajes no ubicados, ¿no? No ubicados. ¿Qué viene? ¿Qué harías como ministro si llegaras tú? En primer lugar, creo que demostraría que no sería un ministro de los que se quedan callados, ¿no? Lo primero que haría es, yo tengo que llegar a trabajar. Entonces, tengo que llegar y ponerme a revisar todo lo que me entregan, ver que todo lo que me estén entregando sea de forma correcta. Todos entendemos lo que es un acta de entrega-recepción, ¿no? Oye, pues hay todos estos miles de expedientes, los cuales te tengo que dejar, pero también empezaremos a buscar muchos de los que en teoría se resolvieron, porque hay algunas cosas que no tienen lógica y que me parece que son muy importantes para el país, ¿no? Y ver si no hubo actos contrarios a la ley que pudieran tener apariencia de delitos, y si nosotros encontramos algo que sea irregular, sumado al trabajo de lo que nosotros tenemos que realizar, pues nuevamente utilizaríamos estas denuncias al Tribunal de Disciplina Judicial, que será el órgano encargado para presentar las denuncias ante la Fiscalía General de la República. Tenemos que acabar con la corrupción dentro del Poder Judicial y la única forma de acabar con la corrupción es acabando con la impunidad. Alguien diferente entonces cercano, porque los ministros ganan y ya no son los que vemos nomás en la tele y los que nunca hablan o poco hablan. Sí, los anteriores ministros, los que conocías, que eran políticos, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo habla de la carrera judicial. Para ser ministro no necesitabas tener carrera judicial. Es más, no tenías ni siquiera necesidad de tener experiencia como abogado. Con que tuvieras 10 años titulado, que cumplieras cierta edad y te propusiera el presidente de la República por medio de acuerdos políticos, podías ser ministro de la Corte. ¿Qué le dices a la gente para que salga a votar? Porque la gente está poco informada, la gente está pues, desinteresada en el proceso. Es un proceso nuevo, ciertamente. ¿Qué le dices para que salga a votar el 1 de julio? Hay personas como yo que me estoy jugando la vida por cambiar este país. Yo los invito a que aprovechen la oportunidad de salir y realmente votar por las personas que el día de mañana tienen que impartir justicia. Y que recuerden que lo importante es la justicia sobre la legalidad. Dejémonos de tonterías. Todo aquel que diga, pues sí, es que es injusto, pero pues es que es legal. No. Se tiene que aplicar la ley con justicia, simple y sencillamente. Aprovechemos que esto es un cambio histórico, que vamos a tener la oportunidad por primera vez en nuestra historia de votar por quiénes van a ser los jueces, magistrados, ministros, y no dejemos que lleguen grupos de poder a imponernos quiénes van a ser los juzgadores, porque si no, entonces de nada sirvió el cambiar la Constitución para que sigan estando los mismos, nada más que con diferentes nombres, porque los resultados serían los mismos. Salgamos a votar el 1 de julio. Por último, y le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente, comparta esta entrevista, se va a YouTube, le pone Proyecto Puente,
en la campanita, suscríbase, nos escucha de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana en el canal de YouTube de Proyecto Puente, proyectopuente.com.mx. Nos puede seguir en @elalbertomedina en Twitter, Instagram, TikTok, en Threads, Luis Alberto Medina en Facebook, Proyecto Puente con Luis Alberto Medina en Facebook. Ahí estamos presentes. Por último, y para cerrar, para que quede claro, porque es muy contundente, ha sido muy claro, la verdad, has dado tu versión, que creo que es muy